Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mayra García y en esta ocasión les traigo un tema muy interesante para todos los trabajadores de la salud, climaterio. En cuanto a climaterio hay mucha confusión de repente en qué es climaterio y qué es menopausia. Bueno, según la guía de práctica clínica que utilizamos en México y actualizada en el 2013, el síndrome climatérico es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y que incluye los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas y atrofia genital. Y la menopausia como tal es la ausencia de la menstruación después de 12 meses, considerándose normal o fisiológica la que se presenta a partir de los 40 años de edad. Si me preguntan a mí, en mi práctica clínica diaria, yo encuentro un promedio de menopausia entre los 47 y 50 años. ¿Por qué? Bueno, realmente yo cuando pregunto ¿cuándo dejó de menstruar? Me dicen esa fecha. Claro, hablando de pacientes que ya tienen 60, 70 años. Pocas me pueden decir que a los 40 años, pero bueno, esa es la bibliografía que se usa aquí a nivel nacional. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Bueno, en el 2000 la tendencia era de que habría más jóvenes que personas adultas, jóvenes me refiero a adolescentes, adulto joven, que personas adultas mayores o ancianos como tal. Entonces, pues la pirámide está bien delimitada como una pirámide, vaya la redundancia. Sin embargo, en cuanto estamos avanzando en tiempo, en el 2000, vemos que ya no es así. Ya la cultura, la cultura social actual tiene la tendencia a reducir su tasa de natalidad, por lo que es habitual que ya estemos parejos con los adultos. O sea, ya los jóvenes bueno, los jóvenes ya vamos a convertirnos en adultos mayores y bueno, ya no tenemos tanto la tendencia a tener adolescentes, niños. Y bueno, hay otra gráfica por allí en otros estudios donde para el 2050 prácticamente esto está totalmente rectangulizado. Ya se pierde la forma de pirámide totalmente. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, hay una transición demográfica. ¿Qué es eso? De que ya no hay jóvenes, hay más adultos mayores o adultos. Entonces hay un aumento en la esperanza de vida. Más o menos aquí en México la esperanza de vida para mujeres está como entre 86 y 87 años. Y bueno, para el hombre siempre es un poco menor, pero no tanto, como 84, 85 años. Hay una baja fecundidad, ¿sí? Pues como lo dije, ya casi no tenemos ganas de tener hijos. El pensamiento es distinto a hace unos 10, 20 años. Y hay una baja en la mortalidad. O sea, por lo mismo de que hay un aumento en la esperanza de vida, hay mejores tratamientos, hay mejores resultados. Cuando alguien se enferma, pues ya no hay tanta muerte. Entonces, cada vez vivimos más. Pero ¿qué pasa? Bueno, cada vez vivimos más y eso es bueno. Sin embargo, a veces vivimos más, pero vivimos enfermos o vivimos sin saber qué pasa. Entonces, esta es un problema en las mujeres principalmente, porque somos las que tenemos un poquito más de esperanza de vida. Entonces, tenemos un aumento en la población postmenopáusica. Esto cambia el perfil epidemiológico de las mujeres y por lo tanto nos puede traer patologías por déficit de estrógenos, ¿sí? O sea, es bueno vivir más, pero es mejor todavía vivir más y cuidarse o tener los elementos necesarios para que no caigamos en alguna de las enfermedades crónicas degenerativas. Y más si es parte de nuestro ciclo de vida que no tengamos estrógenos a cierta edad. Bueno, en cuanto al climaterio, tenemos dos estados. Ya sabemos, el climaterio es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan una etapa en la vida de la mujer, ¿ok? Bueno, pero hay un antes y hay un después. Antes, o la perimenopausia, significa que es el tiempo que recorre desde que yo dejé de menstruar, contando 12 meses hacia adelante. Ahí es cuando yo tengo un periodo de perimenopausia. Entonces ya cuando tengo 12 meses sin menstruar, en ese momento yo caigo en menopausia y inmediatamente inicia la posmenopausia. O sea, la menopausia no es un periodo de tiempo, más bien es una definición.
es cuando la persona ya tiene 12 meses sin menstruar, punto. Y de ahí se deriva la perimenopausia, que es antes o durante, y la posmenopausia, que es después, que es un periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta que la paciente fallezca. Aquí tenemos un esquema muy didáctico de el eje hipotálamo, hipófisis, órganos sexuales. Muy didáctico, muy sencillito. Si tenemos el hipotálamo, está en el cerebro. En el hipotálamo se libera una hormona muy especial que se llama hormona liberadora de gonadotropina. Vamos a abreviarla como GNRH. ¿Esta qué hace? Bueno, estimula la adenohipófisis para que se libere a su vez otras dos hormonas muy importantes, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Pero para poder abreviarlo y entenderlo un poco más, solo le diremos FSH y LH. Entonces, hipotálamo, gonadotropina, adenohipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis en la escuela? Tiene dos bolitas. Bueno, una es la anterior y la posterior, o la adenohipófisis, y de ahí se liberan la FSH y la LH. Cada una tiene una función particular. La FSH estimula el crecimiento de folículos ováricos y la LH estimula la ovulación en la conversión de folículos ováricos en cuerpo amarillo. ¿Ok? Estos a su vez tienen también otras dos funciones. El cuerpo amarillo produce progesterona, que va a tener un efecto de retroalimentación negativa en la hipófisis, inhibiendo la respuesta a la gonadotropina cuando ya sea suficiente. Es decir, ya y se hizo toda la cascada, pero sabes que ya tengo suficiente cuerpo amarillo, ya avísale al hipotálamo que ya no necesito más, o que avísale a la hipófisis que ya no reciba más, ya no responda. Entonces se hace la retroalimentación negativa. Lo mismo ocurre con los estrógenos. Al liberarse estrógenos, la suficiente cantidad en el cuerpo inhiben la liberación de la hormona de la gonadotropina en el hipotálamo, y así se controla este sistema. Si hay una falla en este sistema, existen las enfermedades hormonales de la mujer. Sí, pero eso no significa que el climaterio o la menopausia como tal sea una falla, es parte de un ciclo normal. Entonces, tenemos que la gonadotropina coriónica, la hormona liberadora de gonadotropina, trabaja en la hipófisis. ¿Ok? Bueno, de ahí se liberan dos hormonas, yo lo acabo de mencionar, la luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante va a favorecer el origen de la pregnenolona. Esta hormona es muy importante porque es como que la mamá de los pollitos. De aquí se derivan estrógenos, andrógenos y progestágenos. Y pues cada uno de estas hormonas son muy importantes. Ojo, los estrógenos son muy conocidos por ser propios de la mujer. Los andrógenos son muy conocidos porque se supone son muy propios del hombre. Sin embargo, las mujeres tienen tanto estrógenos como andrógenos, igual los hombres tienen estrógenos y andrógenos, no tienen progestágenos, pero en diferentes cantidades. Por eso tenemos las características sexuales secundarias que nos diferencian. Los estrógenos tienen una función particular en el endometrio, en el miometrio y en las contracciones uterinas. Todo esto pues se puede evidenciar en las fases del ciclo menstrual, cuando el endometrio se prepara, se ensancha, el miometrio también se prepara para tener la fecundación, y asimismo cuando no ocurre pues se descama. Lo que se descama pues es el endometrio ensanchado, y los cólicos que puede sentir la paciente pues son por las contracciones uterinas. También nos da la turgencia y la elasticidad de labios mayores, lo cual vemos no vemos cuando ocurre la menopausia, porque ya no hay estrógenos. Entonces vemos a una paciente con una resequedad, una fragilidad de la piel, de los genitales, muy susceptible a infecciones, a lesiones. ¿Ok? Entonces pues tenemos que tomar en cuenta eso, porque eso no significa que la paciente no
no pueda tener una vida sexual activa independientemente de la edad que tenga. Pues eso ya no nos corresponde juzgar. Sin embargo, es parte de la salud sexual. Entonces hay medicamentos, hay opciones para que se recupere esta elasticidad y turgencia y no exista el riesgo de infecciones o lesiones en los genitales. Los progestágenos básicamente facilitan la anidación ovular y modifican el moco cervical, es decir, te preparan para a ti mujer, a mi mujer, nos preparan para realizar la fecundación. Cuando existe el coito y el espermatozoide se mete en el óvulo, ya ese óvulo fecundado en teoría se implanta en el endometrio, ¿sí? Y esto es por medio de los progestágenos que facilitan ese cambio bioquímico en nuestro cuerpo. Y los andrógenos en nosotras las mujeres básicamente nos van a favorecer la síntesis proteica, es decir, nuestra masa muscular. Sí, por ahí se ha escuchado que, por ejemplo, las mamas y las caderas nos caracterizan a las mujeres porque, bueno, es parte de nuestra función de vida, ¿no? Tener bebés, criarlos, amamantarlos, etcétera. Y los hombres tienen más masa muscular porque su función de vida es el trabajo rudo y la protección, bla, bla, bla. Pero también nosotras tenemos andrógenos porque también nosotras necesitamos masa muscular y también tenemos la distribución del vello como tal, y eso nos los dan los andrógenos. Cuando ocurre el climaterio hay una pérdida de la función ovárica, y esto no es algo súbito, sino que es un proceso gradual que tarda entre 4 a 6 años. Hay una disminución en los niveles de inhibina. Inhibina es una enzima que regula la secreción de la hormona folículo estimulante. Entonces, cuando hay una disminución en este regulador, en la inhibina, nos va a aumentar la hormona folículo estimulante. Ya sea que tengamos un estradiol normal o disminuido en un perfil hormonal, no significa, o sea, el estradiol no tiene que ver con la hormona folículo estimulante en este caso, cuando estamos tratando el climaterio. Por lo tanto, hay un acortamiento de la fase folicular y los ciclos menstruales cortos o prolongados. Pues ya eso lo sabemos de antemano, ¿no? Tenemos a una paciente que va a consulta porque menstruó hace 3 meses, claro, más o menos a la edad entre 40 y 50 años, y ya no ha menstruado ahorita. ¿Qué podemos pensar? Pues más que nada por la edad y por la descripción de los síntomas, pues que es parte de su pérdida de función ovárica, que es parte de su climaterio. Ahora, también como quiera, aunque sea algo fisiológico, siempre tenemos que indagar sobre si hay o no progesterona. ¿Y cómo hacemos esto? Con un perfil hormonal. ¿Por qué? Porque si no hay progesterona, teniendo ciclos anovulatorios, tenemos un estado de hiperestrogenismo, y esto nos va a dar una hiperplasia endometrial que, como sabemos, nos puede desencadenar un cáncer de endometrio. Entonces ahí radica una de las cosas importantes del climaterio. Y bueno, entonces la inhibina se nos baja, entonces se nos aumenta la folículo estimulante y la hormona luteinizante, como acabo de mencionar, que trabaja en la glándula suprarrenal, que a su vez hace su función en la hormona androstenediona, que es uno de los andrógenos más débiles que hay en el cuerpo. Este se metaboliza a través del tejido adiposo y los vasos sanguíneos para convertirse en estrona. La estrona, ojo, es la principal hormona del periodo postmenopáusico. Antes de eso era el estradiol, el estrógeno. Estrógeno es como decir un apellido, y estrona y estradiol son los hijos, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Son parte de las hormonas sexuales femeninas. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, trabajadores de la salud? Tenemos que identificar componentes del síndrome climatérico, genitales y extragenitales, de preferencia a los entre 40 y 45 años. ¿Por qué es tan importante este rango de edad? Porque es aquí donde surgen todos los cánceres y todos los problemas de la mujer, y es el momento ideal para hacer detecciones. Hay que estar al pendiente de manifestaciones latentes
o claramente sintomáticas. Tenemos la tendencia de catalogar a una mujer en el climaterio como una mujer, perdón por la palabra, loca, ¿sí? Y no le damos importancia y la subestimamos muchísimo. Sin embargo, hay que saber diferenciar todos estos componentes, estos síntomas del aspecto ansioso y depresivo, que también es parte del climaterio. La mujer no se pone así porque quiere, no se pone así porque se está divorciando, no se pone así porque su hijo adolescente no le hace caso, porque en su trabajo bla bla bla. Esas cosas son desencadenantes de la ansiedad y la depresión, pero todo tiene un origen en el climaterio, ¿ok? Y bueno, por último, la deficiencia de estrógenos que caracteriza el climaterio y la menopausia es la principal responsable de signos y síntomas inmediatos y tardíos. Bueno, esto ya es evidente después de todo lo que habíamos comentado. Muchas gracias por haber escuchado. De este video voy a hacer una segunda parte enfocada para trabajadores de salud, y si me lo piden o alguien que quiera por ahí, lo hago más didáctico para pacientes, enfocado para pacientes, porque bueno, sí es muy importante que se reconozcan los síntomas para que la mujer viva plena su vida, desde que nace hasta que fallece, viva todas sus etapas súper feliz y sin tener en cuenta las cosas que le pueda decir la sociedad, porque todo radica en su función fisiológica y claro, todo tiene tratamiento, ¿ok? Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.